Buenas noches. Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, GEISHAT AC, fue fundado el 10 de junio de 2004. Utilizando una metodología integradora, ha promovido un cambio cultural, político y social que permite el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de manera informada, libre y responsable. El cambio sucede incidiendo en políticas públicas y a través de la formación de profesionales en discapacidad y sexualidad, de la educación integral de la sexualidad y la atención clínica directa e incluyente a personas con o sin discapacidad, familias y profesionistas, con el propósito de ofrecer alternativas a dificultades en la sexualidad existentes o potenciales. A 16 años de iniciado este proyecto, como diría Clarisa Pincola Estes, nuestra tarea consiste en seguir realizando la tarea. Por esto, iniciamos hoy una forma distinta de acercarnos a los colectivos que nos han acompañado todos estos años y a quienes se suman con la intención de aprender de nuestra experiencia y conocimientos adquiridos. Las jornadas 2020 serán la primera de muchas oportunidades para encontrarnos sin la necesidad de desplazarnos de nuestros hogares, centros de trabajo o lugares de origen, aunque siempre esperaremos se mantenga abierta la puerta para visitar Oaxaca, Aguascalientes, Yucatán o cualquier otro territorio del mundo. Bienvenidas y bienvenidos sean. Gracias por su asistencia. El día de hoy nos acompaña Miriam Caballero Aquino desde Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca. Es licenciada en Psicología por la Universidad Regional del Sureste, Facultad de Psicología, diplomada en Sexualidad en la Discapacidad por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con GEISHAT AC, diplomada en Problemas de Aprendizaje y Adecuación Curricular por el Colegio Mexicano de Estudios Superiores e Investigación, especialista en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología AC, IMESEX, pasante de la maestría en Discapacidad y Sexualidad por el IMESEX, posgrado que se imparte en convenio con GEISHAT AC, y actualmente se desempeña como asesora especialista de Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. Es docente en el Diplomado de Orientación y Consejería en Sexualidad y en el Diplomado de Intervención en Conductas de Riesgo en la Persona Adolescente, ambos por el Instituto de Género, Familia y Comunidad AC. Colabora con el Centro de Investigación Educativa y Estudios Especializados Oaxaca, cuyo propósito es la formación y actualización de docentes a través de cursos, talleres, seminarios, diplomados, congresos y encuentros académicos. Colabora en la atención a grupos vulnerables, en Asesoría Social y Empresarial SC, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En este espacio brinda atención y asesoría social a comunidades indígenas y grupos, participando en la elaboración e implementación de programas de desarrollo social, elaboración de proyectos productivos, evaluación y seguimiento de proyectos. Es docente en la Escuela Secundaria Técnica 99, San Juan Teitipac, de Tlacolula. Cuenta con amplia experiencia docente con alumnado de secundaria, licenciatura y con discapacidad. En octubre de 2015 fue ponente en el primer simposio realizado en México sobre derechos sexuales de la persona con discapacidad, avances y retos, con la disertación Construcción de la sexualidad de la mujer con discapacidad en las comunidades indígenas. Simposio organizado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. El simposio tuvo lugar en la Ciudad de México con participantes de toda la República Mexicana y del extranjero. En 2019, Miriam fue reconocida formalmente como asociada numeraria del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, por su eficiente, meritoria y humanitaria labor a favor de la institución y de los colectivos beneficiarios de las acciones que en GEISHAT se llevan a cabo. Bienvenida, Miriam. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Les saludo desde la ciudad de Oaxaca. Es un verdadero honor compartir este espacio con ustedes. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Bien, ¿por qué insistimos tanto en hablar acerca de esos temas o por qué lo vemos como algo relevante o necesario? Pues bien, porque la sexualidad es primordial en cada una de las etapas de la vida, porque el ejercicio pleno y disfrute de la sexualidad es fundamental para el desarrollo tanto físico, psicológico y social de cualquier persona, porque durante años la sexualidad ha sido negada a las personas con discapacidad, ha sido vista por la sociedad como algo prohibido, algo secreto, incluso como algo sucio, porque a pesar de creer que vivimos en una era moderna, aún señalamos, criticamos y discriminamos a toda persona que no es igual como nosotros o no piensa igual que nosotros o nosotras. ¿Por qué insistimos? Porque en México existen esterilizaciones forzadas hacia las personas con discapacidad, porque hay gente que todavía a estas alturas no acepta o no valida jurídicamente el matrimonio de las personas con discapacidad, porque incluso como profesionales de la salud y la educación, a veces realizamos nuestro trabajo basado en prejuicios, en mitos o en creencias religiosas. A veces en este ámbito la intención no es lo que cuenta, debe ir acompañada de conocimiento, de profesionalización, de información científica y por supuesto de calidez humana. El día de hoy les voy a presentar lo que es la cartilla de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Vamos a ver un poquito de historia o cómo es que llegamos a obtener lo que es, bueno, en México esta cartilla. Pues bien, en 1979, Chipouras hace pública una carta que en ese momento se le conoció como la Carta de los Derechos Sexuales de los Minusválidos. Hago referencia a en este tiempo porque sabemos que ahora este término está en desuso. Pues bien, se dio a conocer en el Congreso Mundial de Sexología en 1981 en Tel Aviv. Posteriormente fue presentada en 1997 en Valencia y en 1999 se aprobó en Hong Kong por la Asamblea General del Congreso Mundial de Sexología. Posteriormente fue asumida por la Organización Panamericana de la Salud en un documento titulado Promoción de la Salud Sexual, Recomendaciones para la Acción. Situándonos ya en México, podemos ubicarnos en diciembre del 2007. En esta fecha, México ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, refiriendo en su artículo 23 el respeto del hogar y de la familia, es decir, hacer valer el derecho al matrimonio, la educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para cada edad, y el que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad y puedan decidir, ya que, como lo mencionaba, en México existe lo que es la esterilización forzada. Bueno, en mayo de 2011, en el artículo 7º de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, contempla la necesidad de crear programas de orientación, educación y rehabilitación sexual de las personas con discapacidad y sus familias. En México contamos con varios documentos que fundamentan jurídicamente la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. Algunos de estos documentos son la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras. Pero bueno, era necesario también reunirlas en un solo documento para darles mayor visibilidad. 30 años, 39, 40 años, perdón, después de que por primera vez se presenta la Carta de los Derechos Sexuales, en México tenemos lo que es esta cartilla, que representa pues un verdadero logro para nosotros y nosotras.
Se ha desarrollado a partir de dos enfoques que son muy importantes. El primer enfoque tiene que ver con que se desarrolla a través de un modelo social. ¿Esto qué quiere decir? Que el modelo social fundamenta que todas las personas somos iguales independientemente de la condición. Es decir, que se ve a la persona como parte de una sociedad, como parte de una comunidad. Antes, la mayoría de los programas y modelos se basaban solo en la cuestión física o de rehabilitación. Bueno, el segundo enfoque tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, ¿no? O el enfoque de derechos humanos, ya que considera a las personas con discapacidad como titulares de sus derechos, capaces de decidir de manera libre, con plena autonomía e independencia de su cuerpo y, por supuesto, en la forma de experimentar su sexualidad. Además, es importante señalar que la cartilla se construye bajo un enfoque o bajo una perspectiva de género. Esto quiere decir que reconoce todas las situaciones que existen dentro de nuestra sociedad y la violencia que existe hacia las mujeres. Pues bien, vamos a comenzar a revisarla. Esta cartilla consta o está constituida por 13 derechos. El primero tiene que ver con el derecho a una vida libre de discriminación. Las personas con discapacidad no deben ser discriminadas ni excluidas por su discapacidad, identidad o expresión de género, orientación o preferencia sexual, edad, religión, embarazo, estado civil, opinión política, ideología y demás. Nuestro trabajo como sociedad es contribuir o eliminar las barreras culturales, físicas y de comunicación que pudieran interferir para que las personas con discapacidad accedan en igualdad a los servicios tanto de salud como educativos y lo hagan al igual que cualquier otra persona. El segundo tiene que ver con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, como sabemos, vivimos en una sociedad machista con ideas o bases todavía de la ideología patriarcal. Ser una mujer con discapacidad no es algo sencillo, pudiera generar incluso doble discriminación. Hay algunos autores que refieren que una mujer con discapacidad puede que no cumpla los estereotipos que demanda esa sociedad, pero tampoco se le permitan acceder a otras situaciones como podría ser la maternidad, ya que aún existe esta idea errónea de que algunas mujeres con discapacidad no son capaces de poder criar a un hijo o hija, ¿no? De no proporcionarles los cuidados necesarios, o bien que por la misma discapacidad puedan transmitir o heredar esta discapacidad, cuando sabemos que no en todos los casos resulta de la misma manera. Pues bien, ¿cómo podríamos contribuir en esta situación? Pues bueno, construyendo espacios más justos, más equitativos, donde hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos y su sexualidad como ellos y ellas decidan. El tercero tiene que ver con el derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. Esto quiere decir que las personas con discapacidad pueden y deben ser autónomas, deben tomar sus propias decisiones de vida y, por supuesto, lo que concierne a su vida sexual y reproductiva, ya que en la medida en que sean independientes y autónomas, va a disminuir también el riesgo de violencia. Y, por supuesto, todas las instituciones están obligadas a evitar la violencia hacia la población con discapacidad. El cuarto es el derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Las personas con discapacidad son libres de vivir su sexualidad, de expresar sus afectos en la medida que lo decidan y con quien lo decidan. El quinto es el derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. Ninguna persona puede segregar por motivo de su identidad o preferencia sexual a nadie, es decir, a ninguna persona con discapacidad.
no pueden tampoco ni deben ser sometidas por la fuerza a ningún tratamiento o experimento para definir o cambiar su identidad, ya que desafortunadamente existen algunos médicos o incluso pastores que prometen a las familias que pueden hacer un cambio viéndolo esto como una enfermedad o como algo que pudiera repararse. Cuando una persona decida asistir a lo que es terapia hormonal, esto debe ser de manera voluntaria, debe ser apegada a evidencias científicas, es decir, lo deben realizar profesionales capacitados en el área, respetando siempre su dignidad y su privacidad. El siguiente es el derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Es decir, que la información debe llegar a las personas con discapacidad, haciendo todo lo necesario para eliminar las barreras de comunicación. Por ejemplo, lengua de señas mexicana para las personas sordas, formatos accesibles como libros en braille para las personas ciegas, así como lengua materna en el caso de las personas con discapacidad que pertenecen a comunidades rurales o indígenas. El siguiente es el derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, sistemas, formato y tecnologías acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad. Esto va ligado a lo que mencionábamos hace un momento, pero además es necesario brindar una educación integral de la sexualidad. Es necesaria que esta información, orientación o consejería se brinde de manera laica, libre de prejuicios, libre de ideas religiosas que pudieran de cierta forma violentar o coartar los derechos de la persona con discapacidad. El siguiente es el derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. Es bastante común que en las familias o las personas que brindan el servicio de asistencia a personas con discapacidad atenten contra este derecho, que es el derecho a la privacidad, por lo que es importante tener en cuenta siempre de no violentarlo. Bueno, además que la información sobre la persona con discapacidad debe ser manejada y protegida en los términos que marca la ley, es decir, ningún profesional de la salud o la familia pueden divulgar información, aunque sea para fines científicos. Es importante contar con el consentimiento de la persona y cuando se trata de situaciones que impliquen cuestiones legales, es importante contar con un consentimiento escrito y firmado. Bueno, el siguiente es el derecho al libre ejercicio placentero e informado de la sexualidad. Es importante saber que las personas con discapacidad tienen el derecho a explorar su cuerpo, a descubrir todas las posibilidades de placer sexual, a tener encuentros eróticos con quienes deseen de forma consensuada, a decidir y ejercer prácticas sexuales, siempre y cuando no sean contrarias a la ley o no dañen a terceras personas. El siguiente es el derecho a la atención de la salud sexual y la salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Las instituciones de los servicios de salud tienen la obligación de brindar la atención a las personas con discapacidad de manera accesible, gratuita, respetuosa, sin discriminación o coerción. Por ejemplo, ofrecerles información puntual y accesible de acuerdo con su discapacidad sobre la metodología antifecundativa, infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados ni planeados, VIH y SIDA, virus de papiloma humano, interrupción legal y voluntaria del embarazo en caso de violencia sexual o cuando la persona así lo decida. El siguiente es el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida. Desafortunadamente, hablando de reproducción asistida, en México hay pocos estudios que refieran acerca de la reproducción asistida en personas con discapacidad o son poco accesibles. También, como ya lo comentaba, existe una creencia falsa que las personas con discapacidad no son capaces de darle los cuidados necesarios a la hija
o hijo. Sin embargo, como sabemos, esto es totalmente falso. Yo incluso comentaba en algún momento que quienes hemos decidido ejercer la maternidad o paternidad hemos aprendido, ¿no?, sobre la marcha. Pues bien, también otra de las situaciones preocupantes es que en México existe la esterilización forzada. Por medio de esta le coartan el derecho a la maternidad o la paternidad sin el consentimiento o el desconocimiento de la persona. Lo más triste es que lo realizan profesionales de la salud, ¿no? O lo realizan o lo sugieren profesionales de la salud. Bien, el siguiente es el derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo, a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Bueno, tener o no una relación de pareja, como el noviazgo, es decisión de la persona. Debe ser elección, debe ser de manera elegida. También así cuando decidan casarse, ¿no?, cuando cumpla la mayoría de edad, o ejercer la maternidad o la paternidad. El siguiente es el derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Pues bien, es indispensable recordar que quienes deben estar presentes y ser partícipes de cualquier iniciativa de ley, plan o programa que involucre derechos sexuales y derechos reproductivos deben ser de manera directa las personas con discapacidad. A veces quienes estamos en las instituciones, en las organizaciones, queremos decidir por las personas con discapacidad. Entonces, es importante tomarles siempre en cuenta y no solo detrás de los escritorios, ¿no? Pues bien, estos han sido los 13 derechos que contiene la cartilla. Si quieren revisarla más detalladamente o conocer la fundamentación jurídica, pueden consultarla en nuestra página www.geishat.org.mx o en la página, en las páginas gubernamentales, o pueden buscarlo directamente así tal cual como Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. De esta manera lo van a encontrar. Pues bien, vamos a pasar lo que es a la parte de las preguntas. Uno de los planteamientos que nos hace Marilu Castro es acerca de los devotings. Bien, esto es una expresión comportamental de la sexualidad. Refiere a alguien a quien le atraen las personas con discapacidad. Le gusta relacionarse de manera afectiva, emocional o sexual con personas con discapacidad. Para este planteamiento quiero recalcar dos cosas. El primero, que es fundamental el derecho a la información y educación integral de la sexualidad para que las personas con discapacidad estén informadas, sean autónomas e independientes para tomar sus propias decisiones y con ello evitar coerción o coacción. Y segundo, es importante recordar también que las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio libre de la sexualidad, a descubrir sus posibilidades de placer sexual, a establecer relaciones afectivas y sexuales, tener encuentros eróticos y ejercer prácticas sexuales con quienes deseen, siempre y cuando sea de forma consensuada. Es decir, que todas las partes involucradas estén de acuerdo y que estas prácticas no sean contrarias a la ley o bien ocasionen daño a terceras personas. Vanessa Alonso nos pregunta si estos derechos son un resumen de lo planteado en las leyes generales o fueron agregados otros. Esta cartilla no es un resumen, contempla los derechos fundamentales y sobre todo visibiliza estos derechos, siendo algo muy importante porque aquello que no se nombra justamente se invisibiliza. Pueden consultar la fundamentación jurídica de la cartilla. Les decía que hay dos versiones, una versión corta que es la que revisamos y otra que contiene justamente la fundamentación jurídica. Jan nos comenta que la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad ya no aparece en la página de Mujeres. Creo que hay un problema o error con el vínculo, sin embargo pueden descargarla desde la página del Instituto Mexicano de la Juventud o bien está disponible en nuestra página, la dirección es www.geishat.org.mx. Liliana Esparza nos pregunta si las personas
si las personas no conocen esta cartilla de derechos, ¿dónde pueden pedir apoyo si tienen dudas sobre la expresión de su sexualidad? Pues con mucho gusto podemos apoyarles, brindarles asesoría y consejería en sexualidad. GayChat cuenta con especialistas en el tema, pueden comunicarse a través de nuestra página o bien a los teléfonos 55 11 14 05 40 y 55 65 95 15 31. Carla nos pregunta si esta cartilla también habla de la discapacidad intelectual o solo de la motora. Bueno, la cartilla habla de manera general sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas que presentan alguna discapacidad, es decir, sobre los derechos, ¿no? De manera general. Anaelia nos pregunta que a partir de qué edad es considerada que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos en sexualidad y si los niños tienen derechos sexuales. Bueno, la sexualidad está presente en todas las etapas de la vida. Por supuesto que las niñas y los niños tienen derechos sexuales, hablando jurídicamente desde el nacimiento, y hablamos del derecho al matrimonio y de ejercer la maternidad y paternidad a partir de la mayoría de edad. Jan nos dice, se habló de una cartilla de niños y niñas con discapacidad. ¿En esta materia hay algo? Bueno, la cartilla se fundamenta jurídicamente en varios documentos. Por ejemplo, hablando de la niñez, existe la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En su artículo 23 menciona el cuidado y atención hacia los mismos, las y los mismos con discapacidad. Sin embargo, la cartilla que acabamos de revisar en general aplica para cualquier persona con discapacidad. Bueno, en esto también quiero recalcar que hay un compromiso muy importante de justamente realizar este material o esta publicación en un formato de cómic para que sea más atractiva para los niños y niñas. Laura del Carmen y Belén nos preguntan, ¿están en el diseño de un CD para tener la cartilla en lengua de señas mexicana? Efectivamente, está en proceso. GayChat está realizándolo en coordinación con Daniel Maya. Nos faltan algunos recursos técnicos. Sin embargo, esperemos que pronto podamos anunciar la presentación de este material. Ale pregunta, ¿de qué manera podemos abordar el tema con padres de familia? Bueno, también Frida Sofía nos refiere a la misma pregunta. ¿Cómo concientizar a los padres que tienen hijos con discapacidad acerca de estos derechos? Bueno, es importante que las familias tomen conciencia acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero también que reconozcan sus propias limitaciones, así como solicitan apoyo en rehabilitación física, psicológica, educativa. Así también es importante hacerles saber que pueden solicitar apoyo en temas de sexualidad, resaltando, por supuesto, que deben ser con profesionales formados en el área. Esteban nos comenta, existen casos en que se tienen alumnos que se observa que muestran preferencias sexuales distintas a su género. Uno como docente nos vemos atados de mano, pues los padres de familia reniegan o evaden el tema por mucho que queramos hablar de sexualidad de sus hijos, siendo difícil tratarlo desde la escuela. ¿Sugieren orientar al chico o chica sin que la familia esté enterada? Bueno, hablando de manera general, existen algunos programas de la SEP para lo que son las escuelas. Se cuenta con temas que tienen que ver con educación integral de la sexualidad. Y como mencionaba hace un momento, muchas y muchos docentes evaden el tema por desconocerlo, ¿no? Desconocen el tema o para no meterse precisamente en lo que decía, en polémica con los padres y madres de familia. Pero por supuesto que es responsabilidad del personal docente abordar los contenidos acorde al grado y la edad. Respecto a la orientación sin el consentimiento de los padres y madres, pues bueno, tendríamos que revisar muy bien el caso. Existe lo que es el interés superior del niño o niña, pero hay que checar las cuestiones legales si se trata de menores de edad. Cuando es en las escuelas, sí se requiere un consentimiento firmado por las familias, en caso de que se quiera hablar de manera privada o a solas con el menor o la menor, ¿no? Laura nos comenta, las escuelas los cambian en general los servicios de educación especial y las familias deben trabajarlo porque ahora es un mandato constitucional.
Efectivamente, la idea es que los derechos no se queden solo en papel, sino también pues que se lleven a cabo, ¿no? En la cotidianidad. Ana nos pregunta si existen acciones planteadas para difundir esta cartilla, no solo entre los padres de jóvenes con discapacidades múltiples o severas, sino también en el entorno médico que sigue practicando la esterilización. Desafortunadamente existe poca difusión de la cartilla, sin embargo es un trabajo que se debe estar realizando de manera constante. Ya veíamos con las personas con discapacidad, pero efectivamente también con los profesionales de la salud y la educación, ya que esto nos va a permitir que no se sigan violando estos derechos. María Lu nos pregunta, ¿consideras que la falta de expertos en discapacidad limitan los derechos, por ejemplo, consultorios inaccesibles? Sí, lamentablemente existen pocas personas interesadas en la atención a la discapacidad y por supuesto que la falta de conocimiento y empatía limitan los derechos y en muchos casos son las profesionales de la salud, educación, incluso funcionarios, quienes llegan a violar o omitir estos derechos. Carla Alcántara nos pregunta si hay algún material para personas con autismo sin lenguaje. Mónica Olmos también hace la misma pregunta. ¿Hay material para abordar la sexualidad con chicos con discapacidad severa? Claro que sí. La respuesta para ambas es que en GayChat contamos con libros y materiales que pueden servir para el trabajo en chicas y chicos con autismo. Hay un libro que se llama Sexo sin lata. La autora es Irene Torices Rodarte. Cuenta con información gráfica que pudieran ayudar, pero si gustan pues material un poco más específico, pueden contactarnos y con mucho gusto podemos apoyar. Betsabe y Carla Alcántara nos preguntan a dónde se pueden dirigir las personas con discapacidad si alguien está violentando sus derechos. Pues bueno, dependiendo de la situación o el derecho que se esté violentando, pueden acudir a diferentes instancias gubernamentales a levantar una denuncia o bien obtener información al respecto. Si hay que levantar una denuncia, pueden acudir a un ministerio público, a un juzgado, a centros de atención a violencia intrafamiliar, a una Fiscalía General de Justicia. Bueno, también existen lo que son las fiscalías especializadas en delitos sexuales. Y por supuesto que también estamos las organizaciones de la sociedad civil, o colectivos que podemos brindar información y acompañamiento a la persona según sea el caso. Recuerden también que todas las instituciones gubernamentales tienen la obligación de brindar el apoyo, la atención de manera accesible, gratuita, respetuosa, haciendo todo lo necesario para eliminar las barreras tanto culturales, físicas y de comunicación que pudieran interferir. Y en caso de que alguna de estas instituciones gubernamentales no brinde la atención, pueden levantar también una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esteban nos pregunta, en los casos donde la discapacidad limita la posibilidad de comunicar sus preferencias o necesidades sexuales, hablemos de un chico o chica con discapacidad motora, autismo, ¿qué hacer con ellos? ¿Cuál sería el trabajo que sugieren con el chico o chica o la familia? La sexualidad puede ser asistida. Bueno, en GayChat contamos con programas específicos, es decir, hacemos una evaluación de las necesidades y habilidades de la persona y a partir de ahí diseñamos la forma de trabajo, las adecuaciones, las herramientas y materiales que vamos a utilizar con la persona y la familia. Respecto a lo que comentas de la sexualidad asistida, en México no es legal, ya que el Código Penal Federal establece o lo considera como corrupción de menores, lenocinio y trata de personas. Entonces, en México no es legal. Carla nos comenta, en otros países se habla de asistentes que pueden ayudar a personas con discapacidad en el desarrollo de su sexualidad. ¿Qué opinas? ¿Y en México existe esto? Como lo mencionaba, en México no es legal. Hasta el momento no hay ninguna institución, ni pública ni privada, que deba ofrecer el servicio y quienes lo ofrezcan cometen un delito. Cuando hablamos de asistencia sexual, nos referimos al apoyo o asistencia que se ofrece a una persona con discapacidad antes, durante
y o después de la actividad sexual, para todo aquello que no puede hacer sin ayuda, pudiendo proporcionar placer, estimulando sexualmente a la persona en caso de que no pueda hacerlo por sí misma. Por ejemplo, lo mencionaba hace un momento Esteban, en casos de discapacidad motora bastante comprometida o que la persona tenga movilidad nula. Como comenta Carla, en otros países es legal y se lleva a cabo. Por ejemplo, en Suiza se ha regulado en su totalidad la creación de empresas de asistencia sexual. Tienen un modelo de intervención en la que se acuerda un encuentro periódico y en el que quienes prestan el servicio cuentan con una certificación, además de un nivel universitario, por supuesto, relacionado en el ámbito de las ciencias médicas, y su actuación está remunerada. En otros países, por ejemplo, Dinamarca y algunos territorios de Australia, el uso de sexoservicio entrenado y asistentes sexuales está subsidiado por el Estado, lo que ha originado que las políticas públicas faciliten el ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad. En otros lugares como Canadá y Estados Unidos trabajan un sinnúmero de lugares y dependiendo del estado existen códigos de ética profesional. En estos espacios es una práctica legal y apreciada. En México no existe la legalización de este tipo de asistencia. Nos pregunta, ¿cuál ha sido la fundamentación legislativa que se ha utilizado en otros países y qué se podría utilizar en México? Bueno, recordemos que en 2007 México ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su artículo 4 refiere que los estados deben comprometerse a promover una formación de profesionales y personal que trabaje con personas con discapacidad a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por los derechos referidos en la Convención. Laura nos pregunta, ¿entonces debemos legalizarlo? Y Marilú nos dice, ¿cómo comenzar a legalizar esto? Bueno, así como se han hecho muchas cosas en nuestro país, buscando la manera de organizarnos, impulsar iniciativas de ley ante la Cámara de Diputados, habría que proponerlo a nuestros representantes en el gobierno. Anaelia nos comenta, hoy día, derivado del apoyo que el gobierno da a las personas con discapacidad, ¿hay mejor manejo del número de personas con discapacidad en cada familia? ¿Consideras que esa cifra es real o consideras que hay factores intrafamiliares que influyen en sesgos informativos al respecto? Bueno, el plan del actual gobierno es entregar una pensión, no sé si a esto te refieras, de manera directa, sin mediación de personas, lo cual comenzó en enero de 2019. Se supone que es para un mejor manejo, sin embargo, esto no garantiza el verdadero apoyo hacia las personas con discapacidad. No solo debe existir una pensión, sino debe garantizarse el desarrollo en todos los ámbitos de la vida, es decir, invertir en infraestructura, transporte público, salud, educación y demás. Leía en un artículo de Fernanda Celis que de acuerdo a los criterios establecidos por el actual gobierno, solo podrían ayudar a 1 de cada 7 personas con discapacidad. Bien, Anaelia nos comenta, es importante la profesionalización y educación continua en el tema. Efectivamente, es muy importante contar con los conocimientos, los recursos y la formación en estos temas. Karen nos pregunta, ¿qué opinas de la profesionalización de la educación de la sexualidad? Como lo mencionaba, es muy importante, ya que esto nos permite trabajar desde el conocimiento científico, libre de prejuicios y estereotipos. Pris dice, ¿Geishat cuenta con algún curso para capacitarnos en el tema como profesionales de la salud? Por supuesto. Geishat es un grupo especializado en el tema. Contamos con lo que es consejería y sexualidad, consejería y asesoría en sexualidad, así como también la realización de talleres, jornadas, diplomados y demás. Samantha nos comenta que aparte de la profesionalización es importante la empatía, ya que no sirve tener una formación si no cuentas con empatía. Coincido con Samantha, es necesaria la profesionalización porque con ello no solo adquieres el conocimiento, es decir, tú puedes tomar un libro, ¿no?, de educación sexual, pero no son recetas, ¿no?, de cocina que puedas seguir.
es necesaria la profesionalización, porque a partir de esto vas a aprender a escuchar, a acompañar, a diseñar y, por supuesto, como lo mencionaba Samantha, a empatizar con la persona. Afortunadamente, Geisha tiene la formación humanista, ¿no? Y esto nos permite, pues, ampliar mucho este tema de la profesionalización. Estamos para servirles. Cuando gusten, pueden escribirnos a nuestra página o bien a los teléfonos que ya proporcionamos. Bien, por cuestiones de tiempo, pues hasta acá vamos a dejarle las preguntas. Les agradezco mucho la atención y espero vernos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu participación y me gustaría que le dijeras a nuestros asistentes, nuestras asistentes, en dónde te pueden localizar a ti en Oaxaca, cuáles son las maneras de contactarte. Ok, pues bien, como ya lo mencionaba, Geisha tiene sede en Ciudad de México, pero también existimos en otros lugares. Bueno, yo estoy en Oaxaca. Me pueden localizar en el consultorio de rehabilitación física, terapia y rehabilitación física, que está al lado de la Cruz Roja Mexicana, ¿no? Acá en Oaxaca. O bien me pueden contactar al número 951-545-3637. Estamos para servirles, para apoyarles en caso de que lo necesiten. Pues agradecemos enormemente la participación de Miriam Caballero Aquino con esta primera sesión de nuestras jornadas virtuales 2020 y el apoyo de Daniel Maya en la interpretación a lengua de señas mexicana. Y les invitamos a acompañarnos la próxima semana con la sesión Prevención, Identificación y Notificación del Abuso Sexual Infantil, que estará a cargo de Irene Torices Rodarte. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego.